Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Listo? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Permítanme presentar. Soy el ingeniero Luis Ramírez. Vamos a hablar un poquito de lo que es identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus respectivos controles. Vamos a hacer esto en una horita, ¿ya? Es lo que va a durar nuestra conferencia. Vamos a tratar de dar los conceptos claves y vamos a hacer un pequeño ejercicio con respecto a lo que vendría a ser una matriz hiper. Veamos. Las definiciones previas tenemos ya, en primer lugar, la definición de peligro. Porque, bueno, en realidad, si nos damos cuenta, nosotros frecuentemente estamos exponiéndonos a a cientos de tipos de peligros, ya a lo largo de la semana, durante el trabajo. Pero unos que otros, bueno, por ahí sí sabemos controlarlo. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo voy a cruzar la avenida y voy a cruzarlo en semáforo, cuando el semáforo para mí está en rojo, entonces yo haré una una acción temeraria que puede atentar contra mi vida. Pero si yo espero que el semáforo cambie en verde, porque yo identifico que hay un peligro que se llama un vehículo que viene y puede arrollarme, entonces yo tomo los cuidados necesarios y eso es en base a algo que yo he aprendido. Eso es algo en base a que yo he podido ir aprendiendo a lo largo de mi vida, desde el colegio me iban enseñando, mis padres me enseñaron, y es algo que está en nuestros hábitos. Y esto debería mantenerse pues a lo largo de toda nuestra vida y llevarlo también a... A ver, ¿hay problemas con el audio? ¿Algunos tienen problemas? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Algunos se escuchan bien, los demás por favor les voy a pedir, a ver, de repente están cargando algo, ¿ya? Listo, gracias. Ya, entonces, hay varios que escuchan bien. Entonces, sigamos. Entonces, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos ido viendo, ya hemos ido aprendiendo a identificar peligros, aunque no lo hayamos conocido exactamente con ese término. Ahora, si esto lo llevamos al trabajo, como por ejemplo una industria donde hay maquinarias que trabajan con gases presurizados, de repente, o también un caldero, ¿no? Entonces, yo voy identificando que por ahí puede haber algún riesgo de intoxicación, perdón, un peligro de intoxicación, me puedo asfixiar, me puedo quemar, pero es en base a nuestras labores diarias. Pero ¿qué pasa cuando los peligros se encuentran un poco más ocultos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo trabajo en un puesto administrativo, ya, y de repente siento que me empieza a doler la espalda? Entonces, por ahí tendré un agente de riesgo disergonómico, de lo cual vamos a hablar ahora más adelante, pero como yo no, quizás yo no lo conocía, jamás papá, mamá, jamás en el colegio me hablaron de la palabra ergonomía, ¿no? Entonces yo comenzaré a pensar que es normal que me duele la espalda durante mis horas de trabajo. Y es algo que actualmente ya consideramos que está mal, que daña nuestra salud, que puede traernos problemas en los músculos de la espalda, en la columna vertebral, y esto desencadenar alguna enfermedad profesional. Entonces, si es que nosotros vamos a ver desde este punto de vista de siempre estar observando a nuestros alrededores, es decir, trabajando con seguridad, ya, nosotros vamos a poder cuidarnos, vamos a poder estar saludables y no vamos a adquirir enfermedades en el trabajo y tampoco nos vamos a accidentar. Entonces, el peligro, ya en pocas palabras, vamos a definirlo como aquello que nos puede hacer daño, aquella fuente, aquella situación, aquel acto que nos puede dañar. Eso sería el peligro. Y el riesgo sería la probabilidad de que ese peligro me haga daño. Así en palabras sencillas. No quiero complicar mucho con términos bastante que de repente son bastante complicados para algunas personas. Los que ya están un poquito más metidos en el tema lo van a entender claramente. Pero hay personas que recién están empezando y es bueno que tengan el concepto claro desde el inicio para cuando ya tengan los conceptos más específicos se les haga un poco más fácil comprenderlo. Ahora, cuando existe el peligro,
definitivamente hay un riesgo asociado a ese peligro. Como por ejemplo, vimos en la lámina anterior un auto, ¿sí? Es un auto, un vehículo cualquiera, ¿ya? Pero de pronto el mismo vehículo sufre algún accidente y entonces podríamos decir, por ejemplo, que el peligro era un acto como por ejemplo conducir en estado etílico. Y el riesgo era que yo colisione, quizás acá como en el accidente, este vehículo colisionó contra la parte posterior de un camión. Entonces lleva un accidente bastante grave. Ya entonces el peligro era conducir ebrio y el riesgo era aquello que me podía pasar accidentarme y en este caso se ha materializado, se ha desarrollado el peligro para traer esta consecuencia o este daño de lo más probable acá, víctimas mortales. Ahora, pueden haber incidentes en el trabajo, ya, que muchas veces se confunden con la palabra accidente. Dicen, sucedió un incidente o sucedió un accidente. Y entonces nosotros pensamos, accidente, incidente es lo mismo, no es, ¿no? Para los que todavía no lo tenemos tan, o las personas que todavía no lo tienen tan claro, ¿ya? Incidente lo vamos a clasificar en lado de aquí cuando todavía no ha ocurrido una lesión a la persona, una lesión que involucre día de descanso, que involucre una incapacidad permanente, no un accidente que haya dañado a la persona. Entonces, ese es un incidente, ¿ya? Y solo según nuestra legislación, bueno, la legislación peruana, al propósito, saludos para las personas de Bolivia, ya había hace un rato también personas de Venezuela, Ecuador, ya saludos para ustedes. Ya, regresamos a lo que es la normatividad peruana. Ya, esta definición la menciona que un incidente va a ser considerado cuando aún haya habido una lesión pequeña en la persona, digámoslo así, ya solo necesita cuidado de primeros auxilios. Entonces, hasta ahí la definición de incidente, cuando no ha habido un daño grave, el daño ha sido muy ligero. Ahora, llegamos a un incidente peligroso. Es un suceso potencialmente riesgoso que puede, ojo, es que puede, no es que ha hecho, causar lesiones. Como por ejemplo vemos en la imagen la explosión de un caldero. ¿Ya? Puede que estemos trabajando, digamos, en una industria de repente de papel, ya donde se trabaja con vapor y entonces por ahí ocurre la explosión de alguno de los equipos. Y entonces, cuando sucede esto y de repente ya se podía prever que nosotros podíamos prever que eso iba a ocasionar alguna situación de emergencia y las personas han evacuado, entonces ocurre una explosión o puede ser inesperada también, pero el de la definición de incidentes peligrosos nos dice que puede haber ocurrido lesiones o enfermedades a las personas. Y hablamos ya de grado mayor, no solo de un corte, sino de repente una fractura, ¿no? Lesiones que incapaciten a las personas tanto temporal como permanentemente. A ver, accidente de trabajo. Hay accidentes de trabajo, bueno, en nuestra legislación, en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos menciona el accidente de trabajo como aquel suceso que ha producido ya una lesión orgánica en el trabajador, una perturbación funcional o una invalidez o quizás la muerte. Ya, es también un accidente de trabajo y eso hay que tenerlo bien en claro, por favor, porque a veces suceden accidentes cuando nosotros de repente estamos haciendo algo, digamos, extralaboral, ya, algo que de repente no es nuestra competencia, pero quizás el gerente o nuestro jefe ya nos dice, un favor, anda a tal proveedor, ya, y te va a dar tales muestras y tal, y hay que salir de las instalaciones de la empresa. Entonces, si en el transcurso de hacer esta actividad nos ocurre un accidente, también es considerado accidente de trabajo, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante claro. Ahora, con respecto al accidente de trabajo, hay clasificaciones, ya hay accidente leve, accidente temporal incapacitante, hay accidente accidente incapacitante permanente, ya hay accidente incluso hasta el mortal.
Entonces, dependiendo de la gravedad y según las definiciones que tenemos en la norma, nosotros vamos a categorizar ahí. Y ustedes preguntarán, ¿y para qué son estas definiciones? Ya nos conviene saber esas definiciones porque al momento de hacer una matriz hiper, tenemos que tener nuestros conceptos bastante claros para poder llenar, ahora como vamos a hacer en el ejemplo, cuadro a cuadro la matriz y entonces tengamos toda la matriz bastante clara y poder tomar unos controles bastante eficientes. Una enfermedad profesional o ocupacional es aquella enfermedad contraída como exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Por ejemplo, si es que yo trabajo en un ambiente donde hay mucho ruido y no me protejo en forma auditiva, ya no me protejo mi sentido de audición, entonces, ¿qué puede suceder? Que yo comience a padecer de lo que es más conocido como la sordera, ya y en forma médica lo conocen como la hipoacusia. Entonces, si es que yo ya he desarrollado ese daño por mis propias labores, lo consideraré una enfermedad profesional u ocupacional. Con respecto a una lesión, ya es aquella lesión, valga la redundancia, que viene dado como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, un puesto de trabajo administrativo, ya una persona que está sentada todo el día y que de repente no realiza sus pausas activas, que una persona que no digamos, no se toma las pausas necesarias, está sentado y quizás ya comienza a sufrir de estrés y todo esto, ya, y una mala postura puede que desarrolle algún problema óseo muscular a nivel de la espalda. Entonces se adquirirá una enfermedad profesional que requerirá de alguna terapia para la recuperación del trabajador. Y esto vamos a tomarlo en la misma categoría que si, por ejemplo, un trabajador ha sufrido una caída y sufre una fractura, definitivamente se le da un descanso médico. Si es que el trabajador adquiere una enfermedad en el trabajo y producto de ello se adquiere una lesión, como vemos en la imagen, por ejemplo, entonces el trabajador, si es que el médico también dice, tú no puedes seguir trabajando en esta posición, también se le tendrá que otorgar un descanso médico. Y siempre vamos a ver acá, por ejemplo, el tema de un poquito de ergonomía, que tenemos que adaptar el puesto de trabajo al trabajador y no el trabajador al puesto de trabajo. Porque me comentaban algunas empresas que he podido visitar que les mencionan que el trabajador me manifiesta al empleador, a su representante, que nosotros le dicen, nosotros nos duele la espalda, ya nos duele mucho, pero no hay otra silla, te dicen, la única silla que tenemos, ¿no? Entonces, hay que ver también que hay que ir planificando un cambio de mobiliario, de una silla que se pueda adaptar a la forma del cuerpo del trabajador, que tenga la altura regulable, que tenga el respaldar regulable, los posabrazos que sean adaptados a cada trabajador. Estos dispositivos actualmente existen y hay que sacarle provecho a ello. El objetivo es que el trabajador no se lesione, no se enferme, ¿sí? Y todo esto lo vamos a ir viendo cuando hacemos, por ejemplo, inspecciones para poder desarrollar la matriz hiper. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Las causas de los accidentes pueden ser por falta de control, pueden ser causas básicas o pueden ser causas inmediatas. Veamos rápidamente. La falta de control. Ya, básicamente es responsable, digamos, ya el mismo trabajador en conjunto con el supervisor tanto del trabajo como el supervisor de seguridad y salud del trabajo. Porque entre todos tenemos que ir comprendiendo qué es lo más saludable para nosotros. Veamos en la imagen, ya vemos a un trabajador que tiene una postura inadecuada de trabajo, vemos que está flexionando la espalda, ¿ya? Y esto le va a traer dolores musculares a partir del fin de su jornada de trabajo durante el día. Y lo irónico, ya, o digamos, ¿cómo les puedo decir? A ver, en la cultura que nosotros tenemos, ya de repente de siempre estar corrigiendo cuando nos hemos enfermado y de no hacer labores preventivas, salen comerciales en la televisión, obviamente no voy a mencionar marcas, ya, pero sí salen comerciales en la televisión que te dicen, por ejemplo, ya, si después de una jornada laboral sufres de un dolor de espalda,
toma esta pastilla y verás cómo te recuperas. Es cierto, pero si nosotros vemos en las letras pequeñitas abajo, dice, puede generar lesiones hepáticas. Y entonces estamos corrigiendo algo en el momento como un dolor de espalda, pero al momento de ingerir este medicamento le estamos haciendo daño al hígado. Y sería mucho mejor cambiar este mensaje, ¿ya? Sería mucho mejor cambiar este mensaje cuando, ¿ya? Cuando nosotros vayamos tomando conciencia y que el mensaje, obviamente no del medicamento, sino de alguna forma de que el gobierno se comprometa y diga, para que no te duele la espalda, no tomes pastillas y en vez de eso adopta posturas correctas de trabajo y apóyate en tu supervisor de trabajo. Es mejor así. Es mejor corregir las cosas ya que estamos haciendo mal, mejorarlas, en lugar de cambiar una cosa ya que o aliviar alguna dolencia que yo pueda estar teniendo cuando más adelante esto me puede traer otras consecuencias y en este caso específico como una cirrosis. Con respecto a las causas básicas tenemos los factores personales que son de las principales los principales factores para llevar a accidentes. Tenemos los referidos a limitaciones en experiencias, tensiones presentes en el trabajador. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a que, por ejemplo, un trabajador que jamás ha trabajado en altura, yo no puedo enviarlo solo ya a trabajar, y por más que sea un trabajador experimentado, cuando hay, digamos, cuando hay una persona haciendo trabajo de alto riesgo, por más experimentada que sea, no podemos enviarlo solo. Sabemos que en labores de alto riesgo mínimo van 2 trabajadores. ¿Ya? Entonces, mucho menos si es que un trabajador inexperto lo enviamos a realizar cierto tipo de labores. A ver, con respecto ya a los factores de trabajo, ya va a depender mucho del ritmo de trabajo, los turnos que tengamos en el trabajo. Recuerdo mucho el caso ya de trabajadores que hacían turnos de amanecida, ya normalmente debería ser la jornada de 8 horas, pero hacían turnos de 12 horas, incluso luego de ello hacían 2 o 3 horas adicionales. Ya entonces los trabajadores veían por la parte económica que era beneficioso para ellos, pero también hay que tener en cuenta que si un trabajador no está con sus 5 sentidos bien activos, pierde el sentido de captación de lo que está a mi alrededor y puede el trabajador sufrir un accidente. Entonces, si el trabajador no está 100% atento a su entorno de trabajo, se incrementa la probabilidad de que sufra algún accidente y esto repercutirá, por supuesto, en daños al trabajador y también en daños, digamos, económicamente hablando, a la empresa. Con respecto a las causas inmediatas, tenemos los altos subestándares. Y esto sí, casi el 90% de los accidentes se dan por altos subestándares. Porque siempre pensamos, ¿ya? Y esto en algún momento me ha pasado a mí, ¿ya? Y sé que nos ha pasado a todos, siempre pensamos que no va a suceder nada. Siempre decimos, no pasa nada, todo va a estar bien, ya, total, yo tengo cuidado, yo tengo 20 años trabajando de esta forma. Múltiples respuestas que te encuentras a lo largo de tus labores. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no tenemos tantos relatos de personas que han sufrido accidentes? Porque la mayoría de las personas que han sufrido accidentes, ¿qué sucede? Muchas veces ya no están con nosotros, ya, porque siempre pensaron que no iba a suceder nada. ¿Y quién nos cuenta ese relato? Quizás los familiares en forma breve, pero la persona ya no va a estar ahí para compartirnos esa experiencia. Y las personas que han estado al borde de la muerte por un accidente, a partir de ese momento dicen, oh no, mejor yo no vuelvo a hacer esto. ¿Cuántos motociclistas, por ejemplo, se han retirado de carrera porque tienen miedo ya de volver a estar al borde de la muerte? ¿Cuántos videos vemos en canales de cable, por ejemplo, ya de accidentes reales, donde jinetes han resultado muy heridos, ya muy mal heridos, y han optado por retirarse de su carrera? ¿Por qué? Porque saben que esto los expone a morir. Entonces, ¿qué sucede
ya cuando los actos subestándares ya están constantemente frente a nosotros día a día, esto definitivamente nos va a llevar a un accidente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir cambiando nuestros hábitos. Por ejemplo, ya, algo que comento siempre es el tema, y para que ustedes vean que sí se puede cambiar en seguridad en el trabajo, es el tema del cinturón de seguridad. Estoy seguro que hace 20 años ninguno de nosotros utilizaba el cinturón. Actualmente muchas personas lo utilizan, muchas personas ya son conscientes de que esto salva vidas, ¿sí? Y las personas que no lo hacen, pues simplemente o resultan malheridos o pierden la vida, ¿ya? Y esto trae pues consecuencias en todos los aspectos, tanto económico como de salud, como de estado de ánimo y todo ello, ya consecuencias negativas. ¿Ya? Ahora, estamos cometiendo, todavía nos falta mejorar un poco esto, ¿ya? Soy bombero voluntario también, atiendo tipo de emergencias como accidentes vehiculares y veo que actualmente las personas más afectadas están en la parte posterior del vehículo porque tenemos todavía el mal hábito ya en la mayoría de no utilizar el seguridad en el asiento posterior porque pensamos que siempre vamos a ir hacia el frente pero nunca hacia los lados y comúnmente las personas van hacia los lados y salen eyectadas del vehículo por las puertas laterales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, acá Silvia nos dice algo muy cierto, ¿ya? Lo básico es la educación y para eso estamos nosotros. Nosotros vamos a tener hijos, tenemos hijos pequeños, ¿ya? Y estamos formándolos. Entonces, si nosotros comenzamos a actuar de forma segura, a los niños esto le va a parecer muy seguro, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Ya, con lo que dice Silvia, hay que mantener informado y formado también al trabajador, pero no empezar solo desde la empresa, sino desde la casa para que estas nuevas generaciones, esta nueva cultura que va a ir más adelante, tenga ya esa cultura de seguridad y la transmita a la empresa y la lleve al centro comercial y la lleve a las avenidas y a las fiestas y la lleve a todos lados de su vida para que siempre se esté cuidando y para no llevar malas noticias a casa. ¿Sí? Con respecto a a ver, vamos a ver algunos ejemplitos. Mira, este señor, por ejemplo, aquí, ya que está en la imagen, vemos que está haciendo un trabajo en altura sin ninguna medida de seguridad, ¿ya? Tiene un cable, tiene una conexión eléctrica totalmente insegura, tiene una amoladora, ya este tipo de corte que no cuenta con la guardia de seguridad. Y sin embargo el señor está sonriendo, ¿por qué? Porque jamás le ha sucedido nada. No ha tenido un susto, ¿ya? Como para poder coger escarmiento de esto. Entonces, ¿qué sucede? Él probablemente seguirá trabajando así porque casi nunca suceden los accidentes. Siempre estamos alerta, ¿no? Y el señor quizás se ríe ya porque a veces le sucede a las personas que, por ejemplo, cruzan la pista corriendo, ¿ya? Y sueltan una sonrisa, pero es una sonrisa no es de felicidad, es una sonrisa de vergüenza y de nervios a la vez, ¿ya? Porque saben que han estado al borde de la muerte, pero como no sucedió nada aún así, lo seguirán haciendo luego. Y esta persona lo seguirá haciendo hasta que tenga una mala experiencia. Ojo, que no solo lo puede afectar a él, sino nos puede afectar a nosotros. A ver, supongamos que esto está cerca de una avenida y nosotros estamos caminando por la vereda. Ya estamos caminando por la vereda y ¿qué sucede? Seguimos caminando y el señor está trabajando muy contento y se rompe la muela, se rompe el disco de la moladora. Si el disco sale volando, o las esquirlas, nos puede caer a nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si nos cae a nosotros, efectivamente podremos decir que el Señor también ha atentado contra nuestra vida y lo más probable es que tengamos nosotros lesiones bastante graves por la velocidad con la que salen eyectadas estas partículas. Entonces, ¿qué sucede? El accidente no queda ahí donde sucedió y la recuperación no. El accidente también puede llevar a problemas legales hacia esta persona y a nosotros también hacer de repente un desembolso de dinero en abogados para que esta persona nos cubra la lesión que nos hizo la empresa para la que trabajaba esta persona. Y es un proceso bastante engorroso, toma mucho tiempo y qué mejor que evitar eso cambiando nosotros con una actitud positiva con respecto a los cambios en seguridad. Que hay resistencia al cambio actualmente es cierto, que muchas personas te dicen yo trabajo así y nadie me diga nada, es cierto, pero es cuestión de ir trabajándolo de a pocos. Ya esto no es de la noche a la mañana, pero depende de cada uno de nosotros para ir mejorando en temas de seguridad y salud en el trabajo. Causas inmediatas. A ver, ¿qué nos dice Claudia por acá? Rapidito.
Eso pasa por el abuso de confianza y experiencia, entre comillas, muy bien, pensando que no va a pasar. ¿Ya? Entonces, sí tiene mucha razón. Es algo, te das cuenta, es un común denominador entre todos nosotros que estamos involucrados en seguridad. ¿Ya? Y esto es bueno que nosotros podamos compartirlo siempre. Y ojo, algo que iba aprendiendo en la experiencia que tengo de ir sensibilizando y esto, es que siempre nos acerquemos con mente positiva y no le demos el enfoque de corregir coaccionando a la persona, sino demos el enfoque de mejorar, ya, ojo, no corregir, sino mejorar, toma siempre esas palabras, ya, y no de coaccionar, sino orientar para que la persona no se lesione. Que el beneficio es para la persona, que no es para mí, ya, entonces siempre tómalo así con palabras bastante cordiales. La resistencia al cambio va a estar ahí siempre, ya, pero nosotros podemos con palabras bastante adecuadas ir cambiando la mentalidad de esas personas y por supuesto, creo que no hace falta decirlo, nosotros tenemos que dar el ejemplo. A ver, a ver, mira este video. A ver, ¿pueden ver el video? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? A ver, ¿sí? ¿Algunos sí? ¿Cargando? A ver, vamos a esperar que cargue un poquito. Vamos a ponerle pausa. ¿Ya? Cargando. A ver, vamos a esperar que sincronice junto con lo de ustedes, ¿ya? A ver. Ya, le he puesto pausa un momentito, ya, los que... Ojo, ahorita lo van a ver en pausa. ¿Ya? A ver. A ver, ahora mismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo podemos ver? Listo. ¿Ya? Entonces, mira, tú ves esa camioneta, ahí se aproxima una camioneta, ya es un video que es bastante conocido y de verdad, para sensibilizar en temas de transporte, mira lo que sucede. ¿Listo? Ahí vas a ver la repetición, ¿ya? Ahora, te puedo decir cómo buscarlo, es un video bastante conocido en internet, ¿sí? Luego de la conferencia, ya búscalo como volcadura de camioneta con personas. Es un video bastante conocido, es un video real, ¿ya? ¿Y qué sucede acá? Por ejemplo, nosotros en el interior de nuestro país, ¿ya? Veo que, por ejemplo, ¿ya? Muchas personas viajan en la toga en una camioneta, ya, como en la imagen de acá, por ejemplo, mira, quienes no tendrían que dar el ejemplo es la autoridad, por supuesto, pero vemos, por ejemplo, en esta imagen, ya, que llevan niños en la camioneta, ya, y no es solo porque sean niños, pueden ser adultos, pueden ser animales, o sea, pueden ser ancianos, puede ser cualquier persona, cualquier ser vivo, que están llevando en la turba una camioneta, y es una vida, y tengamos presente que lo que nosotros queremos conservar es la vida. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el género, la especie, te queremos conservar la vida. Y si nosotros tenemos esa conciencia de seguridad, ir formándolo desde ahora, esto va a tomar algunos años, les vuelvo a repetir, ya, estas imágenes no se van a ver más adelante. Los niños van felices ahí, tú ves que están sonriendo, ya, pero en realidad ya se han registrado accidentes. Aquí en la región Callao, en el Perú, en la región Callao, se ha registrado un accidente mortal en una de las camionetas de Serenajo, ¿ya? Y estoy seguro que esta familia, pues no la pasó nada bien en ese momento al decirle que su familiar había muerto porque cayó de la torre de la camioneta cuando se encontraba trasladando en ella, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Ya, a ver, chicos, creo que hay algunas personas que están bromeando. Sí, por favor, un poquito más de seriedad. Ya es un tema que de verdad nos involucra a todos y nos beneficia a todos, por supuesto. Ya, entonces vamos a poner un poquito más de seriedad. Ya, si no, vamos a tener que bloquear a algunos usuarios y es algo que de verdad no deseo hacer, porque esto de verdad deseo compartirlo con ustedes no solo como profesional, sino también como una persona que trabaja en forma voluntaria para salvaguardar vidas. ¿Sí? Veamos. A ver, ejemplos de condiciones subestándares. Vemos, por ejemplo, aquí, este enchufe, les comento, ya ese conector que ven ahí era para prender una luz. Ya se malogró el interruptor. Entonces, ¿qué hizo el gran ingenio del ser humano?
ya esta gran capacidad que tenemos, ya hizo que retire el interruptor y ponga un enchufe para prender la luz. Pero suena un poquito irónico, ¿cierto? Porque tú para prender la luz, evidentemente es porque todo está oscuro, ¿ya? Y si vas a conectar esto, corres el riesgo de electrocutarte. Entonces, son situaciones de peligro que son bastante serias, ¿ya? Y que tienen que ser corregidas en el momento. Abajo vemos el tema de orden y limpieza, que falta orden y limpieza, ¿ya? Y esto muchas veces, y la gran mayoría de veces, es el origen de los incendios, falta de orden y limpieza. No nos permite detectar a tiempo, ¿ya? No nos permite detectar a tiempo el tema de, por ejemplo, riesgo eléctrico o de almacenamiento inadecuado de materiales. A ver, con respecto al control de riesgos, esto lo vamos a ver en la hiper, y al momento que hagamos la hiper, y básicamente se propone hacer mejoras ya que nos permitan minimizar la probabilidad de que suceda algún accidente. La evaluación de riesgos, y eso lo vamos a ver también, es como decir, le vamos a dar una nota a qué tan riesgosa es una situación o cualquier fuente de peligro. Ya vamos a poner una nota. Mientras más alta sea la nota para este peligro, ya va a ser mucho más peligroso. Entonces aquí vamos a comenzar a entender estos conceptos de forma bastante sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, nivel de riesgo 0, no hay ningún riesgo, no hay que tomar ninguna acción. Pero si, por ejemplo, en mi tabla que va del 0 al 64, ya tengo nivel de riesgo 0, perdón, 64, tengo que tomar acciones inmediatas y cortar esas labores. Y ahora vamos a ver eso. Identificación de peligros, ese es el proceso mediante el cual se localiza y reconociste ya un peligro, algo que nos pueda dañar y se definen sus características. Esto lo vamos a ver más al detalle al momento de realizar la hiper. Seguridad, mira, te lo puedo traducir así. Seguridad es hacer las cosas bien y observando a nuestros alrededores. Nada más, así de sencillo. Tú trabajas en forma correcta, haciendo lo que te dice tu procedimiento, sin saltar pasos, ¿ya? Y observando que lo que está a tu alrededor es seguro, que el escenario siempre sea seguro. Y lo más saludable, perdón, lo más seguro es que tú vayas a tu casa de forma saludable, sin ninguna lesión. A ver, conciencia de la seguridad. Es estar alerta a lo que hacemos y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por supuesto, haciendo las cosas bien. Los factores de riesgo, tenemos esa clasificación, vamos a verlo bastante rápido. Agente de riesgo disergonómico, algo que puede dañar nuestro cuerpo debido a malas posturas, al levantamiento inadecuado de cargas, etc. Ya hay riesgo mecánico, vamos a ir desarrollando uno por uno. Vamos a ver. El físico, ruido, vibraciones, por ejemplo, radiaciones electromagnéticas ionizantes o no ionizantes, como son las señales de radio, ya que si hay un riesgo físico que es relativamente bajo, pero existe. Ya, por ejemplo, temas de excesivo calor en el trabajo o de excesivo frío. Entonces, son agentes de riesgo físico. Ya, a ver, con respecto a químico, sustancias químicas contaminantes sólidas, líquidas o gaseosas. Ya, así de sencillo, en cualquiera de sus presentaciones. Si hay un agente químico que me puede hacer daño, entonces nosotros podemos verificar ello. Ahora, mira, con respecto a agentes de riesgo químico, lo que les interesa es saber un poquito más de esto, ya, y saber cómo manipular y cómo se clasifican los peligros químicos. Los invito a que visiten nuestra página ya en YouTube, solo ponen EHSQ y ahí va a salir nuestra lista de videos. Es un video que también realicé a través de este medio, ya donde hablo de los materiales peligrosos. Entonces ahí pueden quizás entender un poquito mejor estos conceptos. Ya el video ya está colgado. Con respecto a riesgo biológico, hongos, virus, bacterias o cualquier microorganismo que nos pueda hacer daño, evidentemente, a nuestra salud, ¿ya? Entonces vamos a ver que esto tenemos que controlarlo. Mira, algo que se nos pasa a veces, en muchos de nuestros centros de labores hay un refrigerador, hay un microondas y muchas veces no se le da el mantenimiento adecuado. Y es aquí donde se comienzan a desarrollar algunas bacterias, algunos agentes patógenos
que viene de repente con el alimento o alguien sujetó algo con la mano sucia y ya por ahí dejó el microorganismo. Entonces, cuando ya dejaba el microorganismo ahí, esto comienza, como siempre hay alimentos, va a comenzar a multiplicarse y eso puede traernos a nosotros alguna enfermedad. Ya, entonces hay que tener bastante cuidado con eso y, ¿por qué no hacer un rol de limpieza de microondas y del refrigerador? Ya, a ver, con respecto al riesgo eléctrico, veamos, cables y equipos eléctricos energizados, así de sencillo. Ya, ahí, bueno, el riesgo eléctrico básicamente mata a la gente porque produce fibrilación ventricular. ¿Qué es esto? Un paro cardíaco. Ya, así de sencillo. Tenemos riesgo mecánico, ya cuando tenemos acceso a partes móviles, como vemos en las imágenes. Ahí les estoy poniendo unas imágenes, ya para que ustedes también tengan un poquito de orientación, algunas personas que no conocen mucho, ¿sí? Tenemos, por qué no mencionarlo, y lo menciona nuestra ley, ya lo menciona el reglamento, y lo menciona la resolución ministerial 375 del año 2008, ya los factores de riesgo psicosociales o los biopsicosociales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a los trabajadores? Hay muchos trabajadores que están sufriendo ya de temas de estrés. Mira, enfermedades ya que vienen, por ejemplo, como presión alta, viene taquicardia, vienen problemas de ansiedad bastante, de una ansiedad generalizada, problemas de pánico, problemas de sudoración fría, ya la persona se siente mal. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la persona va a todos los especialistas, ¿ya? Y simplemente le descartan cualquier enfermedad y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú estás más sano que un perrito con vacunas. ¿Estás bien? Relájate, tú estás estresado. La persona después de ello va a su casa un poco más tranquilo, pero como la persona se sigue sometiendo a esta condición de estrés, ya, sí, Erika, muy bien, dices el acoso laboral. Ah, ya, Erika, te quiero aclarar algo antes de seguir avanzando con esto. Ya, el bullying es solo para centros educativos, el moving ya es para, sí, es lo mismo, solo que es el maltrato al trabajador llamado moving, ya no bullying. Ok, Erika también trae depresión, bien, ya, múltiples daños que pueden traer y por qué no considerar esto y considero que desde ahora deben considerarlo en su matriz hiper los factores de riesgo psicosociales. Cuando tienes un ambiente laboral demasiado pesado, demasiado cargado, que te dan algo así de trabajo, un paquete así de trabajo día a día y tú sabes que te falta el tiempo y te llevas el trabajo a la casa y te comienzas a dedicar excesivamente tu trabajo y comienzas a descuidar la dedicación hacia ti mismo, comienzan este tipo de problemas que pueden derivar en una terapia psicológica o en una terapia psiquiátrica. Ojo, no te asustes cuando te hablo de terapia psicológica o psiquiátrica, ¿ya? ¿Por qué? Y muchos se asustan más cuando hablamos de psiquiatría, porque dicen, ay, me estoy volviendo loco, ¿no? ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a internar? No, no es así. Lo que sucede cuando nosotros estamos estresados, ¿ya? Mira, ¿qué sucede? Sucede que nosotros vamos a comenzar a tener un desequilibrio hormonal, un desequilibrio de neurotransmisores, ya que los intestinos se generan en el cerebro. Entonces, como el cuerpo comienza a entrar en este desequilibrio, entran la sensación de ansiedad, depresión, comienza a haber fallas fisiológicas, sudoración fría, cambios de temperatura de un momento a otro y todo lo que te mencioné antes. Entonces, al momento que un psiquiatra te da una medicación, va a hacer que esto comience a nivelarse. ¿Sí? Un psiquiatra no solo es para las personas con esquizofrenia, no solo es para personas que están fuera de la realidad, ¿ya? Sino es para compensar aquella falta de neurotransmisores o ayudar al cuerpo a que los genere, ya para que nosotros nos podamos sentir bien. ¿Sí? Las personas estresadas van a, van a desencadenar, en caso de no ser controlado, algunos de los síntomas que les he mencionado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá nos dice, cuando un jefe quiere en palabras gruesas, ya, mira, hay jefes y jefes, ¿ya? Y esto va a ir cambiando de a pocos. En algún momento nosotros vamos a ser jefes. Entonces, cuando tú seas jefe, obviamente no vas a ser como tu jefe que te hace sentir mal. No es decir que la mentalidad que tenemos algunos, ¿ah? Bueno, yo no la tengo, y la mentalidad que tienen algunas personas
Ya, ¿qué dicen? Mira, si mi jefe fue así conmigo, yo seré así con él, y él será así con los siguientes subordinados que vengan. No, tenemos que romper esa cadena para que nuestro ambiente de trabajo sea agradable, ¿sí? No tratemos de tomar venganza por lo que nos hicieron en algún momento. Entendamos que la persona de arriba no sabía lo que nos estaba exponiendo a nosotros, y nosotros no queremos hacer ese daño a otras personas. Tomámoslo desde ese punto de vista, por favor, ¿sí? ¿Ya? Entre jefe y líder, ¿sí? ¿Verdad? Ya tienes mucha razón. Mira, liderar, vamos a hacer eso rapidito. Liderar quiere decir hacer que liderar simplemente es influenciar a las personas a que hagan algo. Si es que, por ejemplo, las personas ven que yo me comporto bien, que soy cordial y ven que hago bien mi trabajo, me esmero por hacerlo así, y mis subordinados van a ver estas acciones, estas actitudes, entonces, ¿qué va a suceder? Que las personas que están bajo mi responsabilidad van a comenzar a actuar de la misma forma. Y aquella que no quiera actuar de repente así, el líder va a saber llegar a esta persona por mejora de la misma o va a llegar a un equilibrio entre esta persona y el mismo líder, ya con el objetivo de que se logre hacer un ambiente de trabajo bastante agradable. Eso es lo que buscan los líderes, los buenos líderes. Los pseudo líderes básicamente quieren que se haga como ellos dicen, al pie de la letra, y no les importa la opinión de los demás, y no es que sean líderes, sino simplemente son jefes y se le tiene que hacer caso porque si no estamos sujetos a alguna sanción, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que evitar. Sigamos rápidamente, a ver, agentes de riesgo locativo, como vemos por ejemplo acá, ya por ejemplo un pasillo que está sin protección y es época de lluvia puede que genere algún tipo de caídas y habrá que tomar alguna medida de control. Ahora en un ejemplo vamos a hablar de eso. Los techos de asbesto. Felizmente ya se han retirado del mercado, solo quedan en muy pocas instalaciones esto, pero ojo, estuve leyendo el otro día un artículo con respecto a algunos vehículos, ya obviamente no voy a decir marcas, ¿ya? Pero sí este vehículo, algunos vehículos que son un poco más cómodos, ya económicamente hablando, ya son algo más baratos, sucede que en la fabricación del motor están utilizando asbesto. Entonces, nos podemos ahorrar, es cierto, nos podemos ahorrar en el costo del vehículo, pero eso a la larga puede repercutir en algún tipo de cáncer y el asbesto lo que causa es lesiones a los pulmones. Entonces hay que averiguarnos un poquito más de ello. Hay algunos mercados que estos vehículos han sido retirados, y algunos países que han sido retirados estos vehículos de sus mercados por el tema de que contienen asbesto en la fabricación de sus motores. ¿Ya? Veamos. Factores de riesgo disergonómico pueden ser, por ejemplo, una lumbalgia, tú te das cuenta que es por posturas inadecuadas. El tema del mouse, ya todo el día con un mouse puede traer el tema del síndrome del túnel carpiano. Ya les invito a que se informen un poquito más de esto, el síndrome del túnel carpiano, una enfermedad que uno de los primeros síntomas es adormecimiento en los dedos, no en las horas de trabajo necesariamente, sino cuando estamos en casa descansando. ¿Sí? Es uno de los primeros síntomas. Infórmense un poquito más de ello. Con respecto a la elaboración del I+C, vamos a ver rápidamente, antes que nos den la hora, ¿ya? A ver, control de riesgos. Mira, para nosotros desarrollar la hiper y poder nosotros sugerir los controles para la empresa, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que seguir esta secuencia. Primero, pensar en eliminar la fuente. Vamos a eliminar esta fuente de peligro. La empresa dice, no, no podemos eliminar la fuente porque es necesaria para nuestra labor productiva. Ok, vamos a sustituirla por otra. La empresa te dice, no podemos sustituirla porque no hay mucho presupuesto actualmente y eso es carísimo. Bueno, se nos abundan los recursos, ¿ya? Control de ingeniería sería el siguiente. Entonces, hay que hacer algún diseño, vamos a hacer algo, vamos a proteger una cuota de seguridad, vamos a poner, de repente hay mucho ruido, vamos a poner paredes con aislantes acústicos, etcétera. Ya, entonces, de repente no se puede hacer eso por el diseño de la máquina, etcétera. ¿Ya? Con respecto a los tres primeros, ¿ya? Sería lo ideal para no involucrar al trabajador directamente a controlar el peligro. Pero cuando ya se nos van agotando las opciones, tenemos que pasar a los controles administrativos, como son, por ejemplo, señalizaciones, capacitación a los trabajadores, tema de sensibilización,
ya, participación de los mismos. Y entonces, ya ahí pasamos a controles administrativos. Y por último, lo último que nosotros debemos de pensar es en asignarle los equipos de protección personal al trabajador, ya, aunque muchas veces se hace lo primero. Ya, a ver, superficies calientes en tu lugar, ya, dale guantes de cuero a los trabajadores, guantes gruesos, para que no se quemen. Pero ¿por qué no pones un aislante, unos sujetadores, unas asas para que ellos puedan manipular? Entonces muchas veces se piensa primero en el equipo de protección y al final se piensa en los otros controles que nosotros podemos adoptar para minimizar la probabilidad de que suceda algún incidente o alguna enfermedad. ¿Ya? A ver, vamos a ver, para cuando se elabora la matriz hiper, mira, es cierto que hay que actualizarla una vez al año, ¿ya? Se actualiza una vez al año, entonces, ¿qué sucede? Damos una inducción, se entrena a las personas, se planea todos los controles, pero luego se cae y no se mantiene. Y si no se mantiene, la seguridad baja, la probabilidad de que alguien se accidente aumenta. Entonces siempre hay que tratar de reforzar estos temas, hay que tratar de sensibilizar constantemente a las personas, hay que tratar de que las personas sean conscientes de a qué cosas se están exponiendo. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener un mejor control de los controles que se han adoptado. La segmentación del proceso, ya esto ya lo pueden, ustedes lo pueden aplicarlo dependiendo de las labores a las que ustedes se dediquen, pero básicamente todo es en este esquema. Proceso productivo, ¿ya? Se parte en actividades, esto se desglosa en las tareas para cada actividad, cada tarea trae sus peligros tiene riesgo asociado y esto puede llevar a consecuencias propias de cada riesgo. ¿Ya? A ver. Elaboración de la matriz hiper. Acá les voy a dejar algunas pautas para elaborar la matriz hiper. Ya, designar un coordinador, un responsable, alguien que se comprometa en hacer la hiper, identificar las características de cada actividad, ya, identificar necesidades de capacitación y metodologías. O sea, todos estos puntos que vemos acá lo vamos a ver en el ejemplo. Ya es un ejemplo bastante corto, ¿sí? Pero considero que va a ser el inicio para que ustedes puedan desarrollar la hiper ya en cada uno de sus centros laborales. ¿Ya? A ver, están hablando ahí ustedes de la actualización de la hiper, sí. Mira, la hiper se actualiza cuando hay cambios en el trabajo, sí, efectivamente, muy bien, Danitza, ¿ya? Y en su defecto, si no ha habido ningún cambio en el proceso productivo, una vez al año hay que actualizar la hiper, porque pueden haber habido cambios menores que no hemos detectado, pero en la elaboración de la hiper nosotros tenemos que ser bastante minuciosos. No es que una hiper la vamos a hacer una vez al año, no es que una hiper la vamos a hacer simplemente haciendo un recorrido y mirando y tomando fotos, no. Ya una hiper, ya una matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, nosotros tenemos que hacer, ya, la hiper, hacerla diario sería bastante tedioso, ¿ya? Y es prácticamente imposible acabar una hiper en un solo día. Lo que se recomienda es, por ejemplo, apoyarnos en los formatos de análisis de trabajo seguro en colaboración con los trabajadores, ya, para ir controlando y ver qué medidas de control se toman en las actividades diarias, ¿sí? Ya, a ver, continuemos con la elaboración de la matriz hiper. Ya, les decía, a ver, continuemos a identificar los controles existentes para cada actividad, evaluar los riesgos, decidir si el nivel de riesgo es aceptable. Ahí les estaba hablando de lo minucioso que hay que hacer. Mira, cuando nosotros vamos a elaborar una matriz hiper, haz que los colaboradores de tu empresa, que los trabajadores, participen de la elaboración. No es que ellos se van a poner a escribir, vas a ir y les vas a consultar y les vas a decir que estamos haciendo este estudio a través de la matriz hiper para mejorar nuestras condiciones de trabajo, para que no nos enfermemos, para que no nos accidentemos. Y necesito tu colaboración. Y pregúntale, ¿no? ¿Estás cómodo en tu puesto de trabajo? ¿Sientes que te falta algo? ¿Te incomoda algo? ¿Estás bien a la altura de tu mesa? ¿Ya? ¿Necesitas de repente un reposapiés?
Entonces, tú tienes que preguntarle al trabajador qué necesita él en su puesto de trabajo y quién mejor que él, que para todos los días ahí, para que él te dé los detalles de cómo hacer, de cómo elaborar un buen cambio para la mejora de su puesto de trabajo. Hay veces que simplemente por hacer una hiper bastante ligera y bastante rápido no colaboramos eficientemente porque no contamos con el apoyo del trabajador y el trabajador muchas veces no sabe esto. Nos recordemos que nosotros nos estamos formando como especialistas y actualizándonos constantemente. Ya, entonces nosotros tenemos que hacer que los trabajadores vean nuestro compromiso y que de esta manera ellos también se comprometan con la empresa porque van a sentir que la empresa los está protegiendo a ellos. A ver, Mario Giovanni, o sea, una IPRC es un mapa de riesgos, está asociado, ¿ya? O sea, mira, un mapa de riesgos va a ser simplemente un plano de distribución por áreas, sin detalles, sin nada, solo por áreas, y ahí vas a poner qué riesgos existen, ¿no? Con señales pequeñitas que van a ir en el mismo mapa, ¿ya? Ahora, una hiper también va a detectar los riesgos, solo que en la hiper se da todo el detalle. El mapa de riesgos se sugiere ponerlo en cada área en el ingreso para que las personas vean a qué riesgos se están exponiendo ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué parte no nos entiendes, Leonardo, con respecto a hiper? A ver, ¿qué me preguntaba Leonardo? A ver, vamos a ver. Ah, ya. ¿Para qué se usa la hiper? Mira, la hiper la vamos a utilizar para llevar es como, a ver, vamos a hacer una tabla, ¿ya? En un formato de Excel, ¿sí? Se recomienda hacerlo en Excel, ¿ya? Para que tú pongas, ahora vamos a ver en el ejemplo y luego te aseguro que lo vas a entender mejor. Entonces, nosotros tenemos que hacer la hiper, ¿ya? Vamos a identificar primero qué proceso vamos a trabajar. Vamos a suponer en una planta de harina. Ok, el proceso de recepción de materia prima. Muy bien. Ya este proceso trae tal y tales peligros, tales riesgos asociados. Ya, en la recepción de repente hay separación de objetos, separación de sólidos, entonces de repente por ahí se asocian algún peligro, por ejemplo, objetos punzocortantes. Entonces un riesgo es que te puedas cortar. ¿Qué probabilidad de que suceda eso? Ahora vamos a ir viendo vamos a ir viéndolo en el desarrollo del ejemplo. ¿Ya? Sí, Leonardo, es para cada tarea específica, ¿ya? O sea, para cada actividad va a ir asociado sus propios peligros y para cada peligro va a ir asociado sus propios riesgos, ¿sí? En el ejemplo te aseguro que lo vas a entender mucho mejor. La metodología de la hiper, ¿ya? Este es un formato de hiper, hay múltiples formatos, ya este es uno de ellos. Es uno que considero que es bastante sencillo de trabajar, bastante práctico también, ¿ya? Porque no se trata de complicarnos y de hacer un papel del tamaño de una sábana para hacer la hiper, ¿ya? Sino se trata de que nosotros podamos entender de forma clara y de forma sencilla los controles y cómo estamos analizando cada uno de nuestros peligros y que los trabajadores también lo puedan entender, ya si es que ellos solicitan acceder a esta información. Ya, y que sería bueno compartirla con ellos también. Mira, te sucede acá, te sucede esto, esta es la valoración para tu puesto de trabajo, vamos a mejorarla con tal y tal cosa. Ya, entonces es importante comprometer a todos, ya, con el apoyo de un especialista para que ellos puedan entender a que todo ello es para beneficio de ellos mismos y también de la institución. El nivel de probabilidad. Tenemos que determinar si la probabilidad de que suceda un accidente, ¿ya? O un daño, ¿ya? Es baja, es media o es alta. ¿Cómo vamos a determinarlo? Con la valoración que vamos a dar más adelante. A ver, Claudia Paola nos dice cómo ponemos los índices, ¿ya? Les di una tabla. Ahorita les voy a enseñar, ya guarden un poquito, primero les estoy dando los conceptos, ¿ya? Y les voy a enseñar en el ejemplo cómo vamos a poner los datos, los números, y vamos a poner cada uno, vamos a ir llenando uno por uno los cuadritos para que nosotros podamos entender claramente lo que es el hiper, ¿sí? A ver, Edwin nos pide la disposición.
diapositiva anterior, ya el nivel de probabilidad, ya si es baja, media o alta, ya. Entonces nosotros vamos a ver ahí que vamos a tener que controlar dependiendo qué tan probable sea que suceda. Ahora mira, puede ser ligeramente dañino o altamente dañino, eso lo vamos a ir viendo en la misma tabla para que ustedes puedan entender un poquito mejor. El nivel de exposición, ya, a ver, voy a bajar un poquito la velocidad, lo que pasa es que nos está ganando la hora, ya eso está planificado para una hora, pero sí, ya, les voy a revelar unos cuantos minutos, ¿sí? A ver, mira, con respecto al nivel de exposición, mira, es una medida de la frecuencia con la que que hay una exposición al riesgo. En otras palabras, ¿cuánto tiempo nos vamos a exponer a cierto peligro? Entonces, dependiendo de eso, también se incrementa el riesgo. Como por ejemplo, imagínate que hay un lugar donde cae un montón de piedritas, siempre, ¿ya? Y entonces nosotros pasamos por ahí, ya, una vez al día. Y de repente con mucha suerte te cae una piedrita en el brazo, te cae y no te hace mucho. Pero si pasas, digamos, 5 veces al día, hay más probabilidad de que te sucede, de que sufras golpes, ya, si es que no tienes equipo de protección ni nada, de que sufras golpes. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo más. Y si de repente pasas 50 veces al día, hay mayor probabilidad. A eso se refiere el nivel de exposición, ¿sí? La valoración del riesgo. Mira, acá se dan algunos rangos, solo concéntrate en la primera columna. Ya se dan algunos rangos donde te dice trivial un valor de 4. Ya, trivial quiere decir que todo se está trabajando muy bien, no hay prácticamente probabilidades de que suceda algo en ese lugar. Ya se va a ir incrementando, tú ves, a partir de 5, ya se va a ir incrementando, por ejemplo, tú ves ahí a partir del 9, del 17, del 25, ya. Entonces, ¿esto a qué se refiere? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A que el nivel de riesgo, te decía hace unos minutos, que es como que le vamos a poner una nota a ese riesgo que está presente en esa tarea específica para ese trabajo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que esa nota para el riesgo está muy alta, ¿ya? Por ejemplo, a partir de 17, ese trabajo no se debe comenzar, ¿ya? Lo que te da en la tercera columna, tú ves un riesgo significativo. Ya te da un riesgo que puede traerte alguna lesión mayor. Entonces tú tienes que detener las labores inmediatamente para que tú puedas controlar, después de detener las labores, ya los riesgos hasta llevarlos a moderado, como mínimo a moderado, pero lo ideal es llevarlo a un riesgo trivial, tomando todas las medidas de control necesarias para que no suceda algún accidente o se desarrolle alguna enfermedad en ese puesto de trabajo. ¿Ya? Ahora, los valores van a cambiar, ¿ah? Mira, hay labores que algunos los hacen de 1 a 16, otros lo hacen o hasta el número 64 y otros que lo hacen hasta el 100. Va a depender de cada metodología que se utilice, de cada tabla, va a depender de ello, pero en realidad solo son rangos que se dan para poder nosotros medir el riesgo y si es significativo o no, ¿ya? Pero siempre lo van a clasificar así, como tolerable, intolerable, moderado, ya, tolerable o trivial. Esta clasificación por lo general la vas a encontrar ahí. Lo único que va a cambiar es la valoración de los números para saber qué nota le están poniendo. Es como, por ejemplo, mira, tú vas al colegio y te evalúan del 0 al 20, ¿ya? Y si, por ejemplo, tú te sacas 18 o 16 para arriba es muy buena nota, ¿cierto? Pero si tú vas a un instituto, te evalúan del 0 al 100. Y entonces el valor está más alto. ¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, a partir de 85 tú tienes muy buena nota. Por ejemplo, ¿no? Ya, entonces a eso se refiere. Los números no importan mucho. Ya, a ver, veamos. La verdad me preguntaba si la valoración la hace el previsionista de riesgos. Se recomienda que la haga el prevencionista de riesgos, ya, porque es una persona que ha estudiado eso, que sabe de qué se trata y va a poder clasificar y va a poder determinar las tareas que se realizan, ya, y les va a poder dar una valoración dependiendo de los conceptos que ahora vamos a ver, ya de estos parámetros que nosotros vamos a clasificar.
A ver, mira, tengo acá una matriz de riesgo, ¿ya? Es como ver esta tabla de acá, ¿sí? Es como ver esta tabla solo que en forma resumida, ¿ya? Algo así, mira. Tengo la probabilidad por la consecuencia que me va a dar el nivel de riesgo. Entonces, si yo veo que está en trivial, esto vamos a verlo como un semáforo o algo así. Si yo veo que está en trivial, quiere decir que le doy un nivel de riesgo hasta 4 y no hay que hacer nada ahí. Veo tolerable, se puede dar alguna mejora, moderado, hay que tratar de una mejora en un corto plazo. Y cuando tú ves que va aumentando el color a rojo, quiere decir, en importante y en intolerable, que tienes que detener las labores. Así de sencillo. ¿Ya? A ver, Erika nos dice, o sea, si fue culpa del trabajador, no. Mira, lo que nosotros en seguridad tratamos de hacer es no buscar la palabra culpable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo he conversado con trabajadores que se han accidentado y ellos se sienten culpables porque saben que violaron las normas de seguridad, pero más están pensando en que los van a botar del trabajo que en que están, que en el daño que van a sufrir después de ese accidente. Ya, entonces, no se buscan culpables, sino hay que buscar oportunidades de mejora, hay que buscar, ok, ¿por qué el trabajador no hacía esto? Ya no, que él tuvo la culpa y eso. Olvidemos de esa parte, recordemos que esto es tema de mejora, es tema de ser cordiales porque actualmente nosotros estamos trabajando de una forma bastante insegura, ya y eso lo vemos por todos lados en la calle. Entonces hay que ir cambiando esto de a pocos, ¿sí? A ver, el índice de exposición, ¿ya? Mira, esto vamos a desarrollarlo así. La primera columna te da un índice, ¿ya? Uno, 2 o 3, ¿ya? Dependiendo de qué. La probabilidad de que suceda un accidente va a depender, primero, de cuántas personas están expuestas. Si yo tengo un espacio de 100 metros cuadrados, donde hay objetos que caen, y tengo una persona, ¿no? Entonces, si caen 5 objetos en los 100 metros cuadrados, si tengo una persona hay una probabilidad bastante baja de que le caiga algo. Pero si tengo 100 personas, hay probabilidad más alta de que a las personas las lesione ya los objetos que están cayendo. Entonces, las personas expuestas, el número de personas expuestas también aumenta la probabilidad. Procedimientos existentes. Si es que las personas saben, ¿no? Que hay procedimientos y saben cómo hacer su trabajo, muy bien. Entonces tengo una probabilidad número uno. Si es que yo tengo, ya, por ejemplo, en los procedimientos, pero la gente lo sabe a medias, ya, entonces yo tengo un índice número dos. Pero si yo tengo los procedimientos, perdón, si no tengo los procedimientos y la gente ni siquiera sabe cómo trabajar y trabaja en base a su propio criterio, ya entonces tengo una probabilidad alta de que suceda un accidente porque no hay un procedimiento establecido. Ya, ahora, sí, Joel, tienes mucha razón. Ustedes pueden apoyarse en la resolución ministerial 050 del año 2013. Ya, ahí está todo lo que les estoy hablando. Ya, de repente no está, de repente a veces leernos se nos hace un poco tedioso. Entonces estoy tratando de explicarlo de la forma más sencilla. El objetivo es que cuando ustedes comiencen a leer, a revisar este documento, puedan entenderlo de forma más fácil, ¿sí? A ver. Con respecto a las capacitaciones, ¿qué mejor que entrenar a las personas? Si es que las personas están entrenadas, ¿ya? Y son conscientes de lo que les sucede, de lo que está a su alrededor y conocen el peligro, ¿qué sucede? Va a haber un nivel un índice número uno, porque hay una nota baja en cuanto al riesgo, porque las personas conocen, ¿ya? Pero si nos vamos alejando de eso, las personas, solo algunos han sido entrenados, algunos no, entonces el nivel de riesgo sería 2. Pero si nadie ha sido entrenado, la gran mayoría no ha sido entrenado, entonces va a aumentar el nivel de riesgo. Y el último factor que tengo es la exposición al riesgo, lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a estar expuesto a ese riesgo? Entonces, si estás una vez al año, bueno, ¿no? Entonces, difícilmente pasará, o esporádicamente, entonces será nivel uno. Al menos una vez al mes o eventualmente, de repente cada 15 días, será nivel 2. Ahorita les voy a explicar sirven estos numeritos, ¿ya? Y con respecto al nivel 3 es cuando ya estás expuesto por lo menos una vez al día, ¿ya? O sea, quiere decir todos los días te estás exponiendo
a este tipo de riesgo específico. ¿Ya? Con respecto a la severidad, si es que, por ejemplo, ¿qué me puede hacer si es que, a ver, yo estoy en el área A y me puede pasar cualquier accidente? Ya, ok, me pasa el accidente, pero ¿qué me puede hacer? Ah, no, de repente me da un golpe ligero nada más. Ok, no, hay una severidad, uno. No, sí, no me puede pasar nada. Pero de repente si me cae y me fractura una pierna, ya, ok, mi pierna se puede recuperar después de 2 o 3 meses, pero ya hay un nivel de riesgo, ya, que si bien es cierto esto va a ser reversible, pero hay un nivel de riesgo número 2, ya, entonces hay un índice número 2. Y no es nivel de riesgo, disculpen, es índice, ¿ya? Y con respecto al índice número 3 es cuando ya la lesión genera una incapacidad permanente, como por ejemplo la persona está en silla de ruedas, ¿ya? Y queda así para siempre, entonces ya hay un nivel de riesgo bastante alto, o de repente produce la muerte, que algo que pueda suceder ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir viendo cómo calcular el índice de exposición. Recuerden, número de personas expuestas, si es que los procedimientos están bien establecidos o no, si hay capacitaciones o si hay exposición al riesgo, ya, entonces nosotros vamos o cuánto tiempo estamos exponiéndonos al riesgo, depende de eso qué índice vamos a poner nosotros para poder calcular cuál es el nivel de nuestro riesgo. Y sumados estos cuatro, lo multiplicamos por la severidad y nos va a dar nuestro nivel de riesgo. Eso vamos a ver bien clarito en el ejemplo. Vamos a hacer este formato hiper. A ver, veamos. A ver, Ronald lo dice, si el riesgo es intolerable, ¿puedo parar el trabajo? Definitivamente sí. Si es intolerable, ya tienes que suspender las labores como responsable de la seguridad o como responsable del área, ya tienes que suspender esas labores y hacer que se tomen las medidas correctivas necesarias. Entonces, a ver, veamos el formato de hiper. Vamos a analizar esto de acá. Ya un hombre trabajando en un almacén. Tú ves a un hombrecito, ha apilado las cajas demasiado alto y va a retirar las cajas y sufre una lesión. ¿Ya? Entonces, en base a este ejemplo, vamos a vamos a desarrollar nuestro ejemplo de hiper. Les voy a pedir aquí bastante atención, por favor. Veamos. Es la empresa ABCD, el área es almacén y ponemos la fecha en la que vamos a empezar a desarrollar la hiper. Entonces, ¿qué tarea desarrollamos ahí? Almacenaje de materiales. ¿Listo? Entonces, vemos un peligro asociado que es el apilamiento inadecuado de cargas o de materiales. Entonces, tengo un apilamiento inadecuado, ¿qué quiere decir? Que si eso está muy alto, en caso de un movimiento sísmico o de una manipulación inadecuada, esto puede caer. Entonces, ese es el peligro. ¿Ya? Entonces, ¿qué riesgo, ¿ya? ¿Qué riesgo tenemos asociado a ello? Tenemos caída de objetos sobre los trabajadores. ¿Ya? Entonces, hay un riesgo ahí. ¿Puede estar asociado a algún requisito legal? Sí, ¿por qué no? Ya puede estar asociado, por ejemplo, el título 3, el artículo 5 que vemos en la resolución 375 del 2008, que hace referencia a la manipulación de cargas, al apilamiento y ello, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos escribiendo, estamos tomando nota. Hasta ahí, ¿ya? Apilamiento inadecuado de cargas, pueden caerse los objetos. Recuerda, peligro es aquello que te puede hacer daño, riesgo es aquello ya que te puede suceder a partir de eso que te puede hacer daño, ¿sí? Entonces, vamos a ver, este es uno de los riesgos que está asociado, ¿ah? O sea, porque también puede haber posturas inadecuadas y ello, y eso se va a ir desarrollando, ya por ejemplo, para un peligro puede haber 3 riesgos o 4 riesgos o más quizás, ya entonces vamos a desarrollar para el ejemplo uno solo, ¿sí? Por el tema del tiempo. Ahora mira, el índice de personas expuestas, ¿recuerdas cuántas personas se están exponiendo? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá en el ejemplo para que ustedes vean. Ya, mira, índice de personas expuestas. Entonces, vamos a suponer que hay 7 personas, ¿ya? Vamos a suponer que hay 7 personas y acá te dice, de 4 a 12 vas a poner el índice 2. Entonces, mira, nosotros nos vamos a nuestra tablita, ¿ya? Y suponiendo que hay 7 personas, vamos a poner el índice número 2. Entonces, ok, hay 7 personas,
índice número 2. No se pone 7, ¿ah? Porque muchas veces confunde y ponen 7 personas, no. Es por rango. ¿Cuánta cantidad de personas hay ahí? Ok, corresponde al número 1, 2 o 3. ¿Sí? Ahora, con respecto al índice de procedimientos existentes, hay un procedimiento, ¿no? Vamos a suponer que no hay un procedimiento, entonces le ponemos número 3. Si no existe ningún procedimiento, eso está muy alto. ¿Ya? Entonces le ponemos número 3. Índice de capacitación. ¿Han sido capacitadas las personas o no? Bueno, sí, algunas personas, otros no. Bueno, un índice nivel 2. Ya, algunas personas se les capacita, otros no. Tú ves cómo se va llenando nuestra tablita, ¿ya? Y en el índice de exposición, ¿cuántas personas hay ahí? Ok, si es un trabajador de almacén y está expuesto todo el día a esto, entonces la frecuencia es bastante alta. La frecuencia de exposición le vamos a poner un índice 3 porque es lo máximo, ¿ya? Porque todos los días se está exponiendo a esas labores. Entonces, en el índice de probabilidad vamos a sumar estos 4, ¿ya? Y acá te lo dice en la tablita, índice de probabilidad A más B más C más D. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos una suma de 10, 2, 3, 2, 3, ya da una suma de 10, y entonces ahí vamos a ver que este valor lo vamos a almacenar ahí un ratito, ¿ya? Ahí un ratito. Y en el índice de severidad, ¿qué nos dirá el índice de severidad? Nos dirá que de repente una caja ya de unos 10 kilos ya no nos quita la vida, pero sí nos puede de repente, si nos cae, nos puede producir una lesión cervical, ya, o nos puede, que no puede ser tan grave, o nos puede fracturar de repente un dedo, una falange, ya. Entonces vamos a considerar para este caso, ya que no es mucho peso, ya un índice de severidad número 2. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es, ahí ves, aparece, se multiplica, ya, multiplicamos la suma de los 4 anteriores, es decir, el número 10 por el índice de severidad, que es el número 2. Entonces, 10 por 2 nos viene dando la valoración 20. Y si nos da la valoración 20, ¿qué quiere decir? Que hay un nivel de riesgo que es importante. Y recuerdas, cuando es un nivel de riesgo importante, quiere decir que las labores tienes que detenerlas inmediatamente, ¿ya? Hasta mejorar esas condiciones. Y entonces, ¿hay un riesgo significativo? Definitivamente sí. Ya, entonces, el riesgo significativo ya nos va a dar que sí, y esto quiere decir, las labores se detienen hasta que estas condiciones se mejoren. ¿Y cómo podemos mejorarla? Por ejemplo, que vamos a ver medidas de control, ya, diseñar anaqueles adecuados para el almacenamiento de cargas, ¿sí? Capacitar a los trabajadores en manipulación manual de cargas, brindar equipos de protección adecuados, de repente guantes antideslizantes, guantes para acarreo, ¿ya? Entonces, y cualquier otra medida de control. Ahora, un recordatorio que les hago, y en la resolución ministerial 375 del 2008, nos menciona, ¿ya?, que cuando hay mucha manipulación de carga constantemente, el empleador lo que tiene que hacer es dar un dispositivo mecánico para que esto sea lo que manipule las cargas y los trabajadores solo pongan en este dispositivo mecánico, ¿ya? Y no sean ellos quienes estén cargando la carga, ¿ya? Entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió cómo se llena el cuadrito? Ah, ya. ¿Cómo estimas que el nivel de riesgo 20 representa importante? En las tablitas que le enseñé hace un momento. Ya, a ver, vamos a repetir. Ya, yo sé que esto la primera vez no es tan fácil de entenderlo, me sucedió a mí también. Les voy a repetir cómo hemos trabajado esto de aquí, ¿sí? A ver, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más, ¿ya? Y estoy seguro que ahí les va a quedar bastante claro. Mira, nosotros, a ver, voy a retroceder hasta aquí. A ver, permíteme un ratito. Ya, aquí, mira. Alguien por ahí me preguntó, ya, en esta tabla que ves aquí, mira, el nivel importante salía del valor 20, ¿cierto? Y lo obtuvimos de aquí. Este cuadrito que está en colores es el nivel de riesgo. Entonces, si está en número 20, tú ves que está entre 17 y 24, ¿ya? Y es un factor de riesgo importante. Ya, ese es el importante. Ahora, ¿de dónde salen los numeritos de las personas expuestas, procedimientos existentes? Ese índice sale de aquí.
Mira, personas expuestas, si hay de 1 a 3 personas, le pondré un índice 1. Si hay, vemos acá, de 4 a 12 personas, pondremos un nivel de 2. Ya habíamos considerado 7 personas, ¿recuerdas? ¿Ya? Y si le ponemos por ejemplo, hay 50 personas trabajando ahí, le ponemos un nivel de 3. ¿Ya? Entonces, con respecto a los procedimientos existentes, ¿ya? Recordemos, si el procedimiento está bien hecho y todos lo cumplen, nivel 1, que es el nivel mínimo de riesgo, nivel 2, si es que está más o menos, pero o sea, está hecho, pero los trabajadores no lo cumplen, y nivel 3, si ni hay procedimiento y obviamente los trabajadores tampoco van a saber cómo aplicarlo, ¿ya? De ahí estamos sacando estos valores. ¿Ves? A la izquierda donde dice índice, ese índice es lo que se coloca, ¿ya? En la tablita, ¿ya? Es 1, 2 o 3, no va a haber otro número en la tablita para llenar, ¿ya? Para que nosotros podamos valorar eso, ¿sí? Capacitaciones, si las personas fueron capacitadas y están muy bien entrenados, número 1, que es el nivel mínimo de riesgo. Si es que las personas están parcialmente, uno que otro por ahí está capacitado, pero no todos, número 2. Pero si nadie ha sido capacitado, ningún trabajador es entrenado, entonces, número 3. A ver, José Sánchez me dice cómo demostraremos la corrección. Ah, ya, mira. Después de hacer los controles y de haber ejecutado los controles, se vuelve a hacer una hiper y ahí vas a saber que tu riesgo ya ha salido menor, de nivel de riesgo. Ahora lo vamos a ver, ahorita se los explico en la tabla, por favor. Ya, con respecto a la exposición del riesgo, al menos una vez al año o una vez al mes, una vez al día, va a depender cuánto tiempo nos estemos exponiendo para saber si le vamos a poner índice 1, 2 o 3. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, mira. Vamos a ir al ejemplo. Recordemos el ejemplo otra vez. Un hombre trabajando en un almacén, está manipulando cargas y puede sufrir alguna lesión. ¿Ya? A ver. Sí, a ver, me escriban un ratito para poderles explicar esto nuevamente. Lo voy a hacer como si no lo hubiera hecho, ¿sí? A ver, mira. La empresa ABCD, ya en el área de almacén, en la fecha tal, está desarrollando su hiper, ya a través del responsable de seguridad y salud en el trabajo, una persona que tenga conocimiento de esto, por supuesto, ya que haya sido capacitada, está entrenada, y tiene una de sus tareas es el almacenaje de materiales, se almacenan materiales, y esto definitivamente trae algún tipo de peligro. Entonces, uno de los peligros detectados para esta labor va a ser el apilamiento inadecuado de cargas o el apilamiento inadecuado de materiales, que es lo mismo. Entonces, esto puede tener algún riesgo asociado, ¿ya? Y uno de los riesgos asociados va a ser la caída de objetos sobre los trabajadores. Ok, pueden caer objetos sobre los trabajadores, bien. ¿Ya? Entonces, si hay algún requisito legal, lo podemos contemplar aquí. En nuestro caso, para Perú tenemos una resolución ministerial, ya la 375-2008, que nos habla de ergonomía en el trabajo. Entonces, nosotros vamos a empezar ya justo después de esto a poner los valores. 1, 2 o 3 nada más, estos índices, ¿sí? Entonces, índice de personas expuestas, vamos a considerar 2 el índice porque eran 7 personas y recordemos que era de 6 a 12. ¿Ya? No, perdón, de 4 a 12. Entonces, como 7 está en este intervalo, vamos a poner un factor de riesgo número 2. ¿Ya? Ahora, el índice de procedimientos existentes. Hay procedimiento, ¿ya? Hay procedimiento que nos dice acá, ¿ya? Que existe o no existe. Como nosotros hemos puesto el número 3, estamos suponiendo que no existe ningún procedimiento que se ha establecido para el apilamiento de materiales o de cargas. ¿Ya? Con respecto al índice de capacitación, ¿sí? Han sido las personas capacitadas para saber a qué altura máximo van a poner solo hasta 1,50 m. ¿Se les ha enseñado eso, no? Ya se les ha enseñado cómo cargar las cajas, se les ha enseñado qué materiales van con cuáles, si hay que clasificarlos o no. Entonces, si se les ha enseñado, ya, a ellos, de repente no se les ha explicado todos y no todos han sido capacitados, entonces, en un índice de capacitación, más o menos, podemos poner un intermedio número 2, ¿ya? Entonces, el índice de exposición al riesgo estamos considerando número 3 porque consideramos que el trabajador del almacén todo el día está en el almacén y todo el día está moviendo cajas, cargando de un lugar a otro,
abasteciendo tales áreas, etcétera. Entonces, estamos considerando que todo el día está expuesto, por eso se consideran un número 3. Sí, Julio, esos números te van a llevar a un resultado. Ahora mismo lo vamos a ver. Entonces, mira, el índice de probabilidad, acá te lo dicen de paréntesis, va a ser sumar los 4 anteriores, 2 más 3 más 2 más 3, te viene dando 10. Y este número lo he puesto en amarillo porque es bastante importante y lo vamos a guardar un ratito. ¿Ya? Ahí lo guardamos un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Luego tenemos que ver qué tan severo puede ser un daño ahí. O sea, severo quiere decir que tanto daño te puede hacer. Entonces, cuando tú vas a ver ahí, vamos a considerar un índice de severidad número 2 porque te puede tener alguna lesión, ya como de repente un golpe en el brazo, una luxación, o de repente te causa, te da no puedes caminar durante 1 o 2 días, ¿no? Pero es algo que, bueno, es reversible. ¿Ya? Entonces vamos a considerar número 2, ya, o de repente una lumbalgia por ahí, ya asociándolo ya a enfermedades profesionales. Entonces, estos dos números, tú ves ahí va a aparecer un signo de multiplicación, ya, se multiplica el índice de probabilidad por el índice de severidad. Facilito, se multiplica probabilidad por severidad y te va a dar el nivel de riesgo, ya, en un número de igual a 20 que solo es 10 por 2, ya, y de ahí obtienes el 20. Entonces, ¿de dónde sacas ese 20? Del cuadrito de colores que había, que era entre 17 y 24, un nivel de riesgo importante, ¿ya? Entonces, como el 20 está en este intervalo, se va a colocar un nivel de riesgo que es importante. Entonces, ¿el riesgo es significativo cuando es importante? Sí, ya en las tablas anteriores las habíamos demostrado. ¿Y qué medidas de control voy a tomar? Alguna de ellos, ¿ya? ¿de dónde Álvaro nos pregunta, ¿de dónde obtenemos el índice de severidad? ¿Solo criterio? En algunos casos puede ser nuestro criterio en base a nuestra experiencia, y en algunos otros casos, ya, bueno, buscar ejemplos y relatos y todo ello, pero en algunos otros casos nos puede apoyar un médico ocupacional. Ya, recordemos, las personas que estamos involucradas en seguridad no es que seamos pues unos expertos en todos los temas y en todos los campos. Necesitamos a veces apoyo de personas, por ejemplo, que traten de enfermedades ocupacionales. Ya, particularmente, soy ingeniero, pero de repente no conozco mucho de enfermedades ocupacionales y entonces trabajo a la par con un médico ocupacional, ¿ya? Y entre los dos podemos hacer un mejor análisis del riesgo al que una persona es expuesta. Es muy bueno mezclar el tema del enfoque de un ingeniero con el tema de un médico y se llega a un muy buen resultado. Por experiencia se los puedo recomendar, ¿ya? Ahora, con nivel, si el riesgo es significativo o no, ya vamos a ver que sí. A ver, otra forma acá nos pregunta, ya el índice de severidad, en todo caso hay alguna tabla para poder guiarnos de la escala. Mira, yo te recomiendo que revises el reglamento de la ley, ¿ya? Y ahí te va a ver la clasificación, ya es el decreto supremo 005 del 2012, ¿ya? Y ahí vas a ver cómo ya clasifica los accidentes: accidente leve, leve e incapacitante, accidente grave, accidente mortal, incapacidad permanente, todo vas a ver ahí. Entonces, en base a ello también puedes darte una idea de qué tan severo puede ser el peligro al que está expuesto el trabajador, ¿sí? ¿Ya? Entonces, las medidas de control, veamos. Ya tenemos, por ejemplo, diseñar anaqueles adecuados para el almacenamiento de cargas, capacitar a los trabajadores en manipulación manual de cargas, brindar equipos de protección adecuados como son los guantes de acarreo. Ya, ojo, acá quiero recordarles algo: la faja, ya, no es un equipo de protección personal, y la NIOSH, ya, lo ha determinado así y ha hecho estudios que no tienen gran beneficio en utilizarlo. Lo único que hace la faja es mantener la postura, no es que nos dé más fuerza, y es un concepto equivocado que nos lleva, que si no tengo faja cargo 20 kilos, y si tengo faja cargo 40, no es así, eso es falso, no hay una diferencia significativa entre usarla y no utilizarla. Entonces es mucho mejor que no utilicemos la faja, ya, y le enseñemos a los trabajadores a adoptar posturas adecuadas. ¿Listo? Ya, a ver, entonces ya hemos visto acá. Y acá, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de una máquina sin guarda de seguridad,
¿ya? Y hay que hacer, por ejemplo, al hacer una hiper vas a ver cuáles son los riesgos, cuáles son las medidas de control, ¿ya? Ahí, a ver, Julio nos pregunta las fajas, entonces, ¿qué función cumplen? Simplemente la de mantener la postura, ¿ya? Pero ya no se recomienda el uso de fajas. Han pasado casos que las personas caen sentadas, ¿ya? Y nuestra columna, al caer, ya se flexiona y eso es natural para amortiguar el golpe, funciona como un absorbedor de impacto. Pero si tenemos faja, no va a permitir hacer eso y podemos dañar una de las vértebras que estaría en la parte superior de la faja, ¿sí? Justo ahí, ¿ya? Entonces, es solo por tema de postura. Ya muy bien, Víctor Hugo nos dice son posturales, nada más eso, no es para cargar más peso. Ya, tenemos otro ejemplito por acá, ya, riesgos disergonómicos, posturas inadecuadas de trabajo, por ejemplo, este trabajador, ya, vemos que no es el asiento más adecuado, hay que de repente que modificar los equipos o el mobiliario, o hay que hacer pausas activas, entonces va a depender mucho de las condiciones que nos encontremos laborando para darle algunas medidas de control lo más pronto posible a los trabajadores. Acá, por ejemplo, no solo es en el tema de los trabajadores, sino también en las instalaciones, ¿ya? Riesgo de incendio, medidas de control, por ejemplo, acá falta el extintor, ¿y cuál sería la medida de control? Supervisar periódicamente los equipos, que por norma tenemos que hacerlo una vez al mes como mínimo, ¿sí? Beneficios de hacer una hiper, ya identificar fuentes de pérdidas, corregir causas de acciones subestándares, detección de necesidad de capacitación, estímulo de acciones positivas, ya recuerda siempre mente positiva y eso compártelo a tus trabajadores, ya mayor conservación de máquinas, equipos, instalaciones, un ambiente de trabajo saludable, agradable y que no nos suceda aquello que no quiero ir a trabajar el lunes porque mi trabajo pues, es horrible. No, eso tiene que ir cambiando de a poco, ¿sí? Reducción de interrupciones, aumento de la productividad si es que trabajamos bien la hiper. Y vamos a recordar ya que no hay cantidad de dinero que compense exponer nuestra salud y mucho menos la vida. ¿Sí? Sea 1 millón, 2 millones, no hay que por qué exponer nuestra salud, ya ni nuestra integridad física. Y la mejor recompensa de un trabajo seguro es volver a estar junto a las personas que amamos. No hay nada mejor que eso y eso creo que todos los compartimos. ¿Ya? Ahora, con respecto a la matriz hiper, ¿les ha quedado claro? ¿Sí? He hecho 2 veces la explicación, espero que los haya ayudado bastante. ¿Ya? Voy a consultar con el área administrativa a ver si podemos compartir las diapositivas. ¿Ya? Sí, me gustaría que sea eso, voy a consultarlo. Ya, por mi parte sí me gustaría compartirlas. Ya, y lo único que me queda por decirles y es que, y agradeciéndoles por supuesto a sus buenos comentarios y a su participación constante, ya, con nuestra empresa, nosotros simplemente queremos darles las gracias y que tengan un buen fin de semana. Importante decir a los papás que pasen un feliz Día de los Padres.